La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a Sintonía Cultural, el programa radial del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque. Navidad, dulce la cuestión, ¿no? Sí, la alegría de este día, hay que celebrar. Tallarín con pan. Aquí con mi polera del Grinch, estamos completamente a tono con la Navidad. Ese es el tema que vamos a abordar hoy día. ¿Cómo estás, querida Francisca? Bien, con mi polera de reno que yo misma enchulé porque a mí no me gustan los cuellos apretados de las poleras, así que la destruí y le pegué una joya para que brille. Feliz, sí. Óscar, me encanta la Navidad. Yo soy, sí, a mí también me gusta. Soy profundamente cristiana, así que justamente las dos fechas más importantes para mí del año son la Semana Santa y esta. Yo no soy cristiano, no sé qué soy, pero disfruto igual de estas fiestas. Bueno, vámonos con el principio. Vamos por el principio, justamente. Definamos qué es la Navidad. Este término proviene del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, que es una forma abreviada de Christ Mass, que es la misa de Cristo. Se celebra para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, una figura central del cristianismo, pero su fecha, el 25 de diciembre, se fijó en el siglo IV para coincidir y más bien suplantar antiguas festividades paganas romanas como las Saturnales, relacionadas con el solsticio de invierno y el dios Sol Invictus, fusionando tradiciones cristianas y civiles de alegría, regalos y celebración familiar. La Navidad, del latín nativitas, que era nacimiento, como decías tú, es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra principalmente el 25 de diciembre como fiesta religiosa y cultural entre millones de personas del mundo entero. Considerando que Jesús el nacimiento de Jesús iba a marcar también el principio de los tiempos, entre comillas. Gracias a ese evento podemos desarrollar como con mayor entendimiento el tema de los calendarios. Claro. Y eso es súper importante. Ahora, hay estudios que dicen que probablemente no era la fecha exacta. Pero sí, de hecho, se dice que Jesucristo habría nacido como a mediados de año, como entre agosto y septiembre, más o menos. De hecho, yo he escuchado que es entre junio, julio, incluso agosto, pero por ahí. Sí, y tendría un poco que ver con hacer coincidir las anunciaciones de la Virgen, los ángeles y esas llegadas, más el tiempo que dura un embarazo. Tiene mucho que ver con hacer coincidir esos espacios que llegan justo a las Saturnales. Y ahí aparece esta cosa que se llama el sincretismo religioso, que las iglesias católicas siempre han utilizado para poder unir a más gente. De algún modo igual no ha sido una mala práctica, sino que ha sido para que este público que está celebrando pueda ser parte de la celebración que ellos esperan y se sientan integrados. Claro. Bueno, la narración tradicional de la Navidad que se cuenta en el Nuevo Testamento, conocida como la Natividad de Jesús, dice que Jesús nació en Belén de acuerdo con las profecías mesiánicas. Cuando José y María llegaron a la ciudad, la posada no tenía sitio, por lo que se les ofreció un establo donde pronto nació el niño Jesús y los ángeles proclamaron esta noticia a los pastores que luego la difundieron. Bueno, esa es la historia conocida por todos, ¿no? No es nada novedoso lo que acabo de mencionar. Bueno, en la actualidad, prácticamente todas las iglesias cristianas históricas, ya sea la católica, la ortodoxa, también la comunión anglicana, diversas otras iglesias protestantes, entre otras, otorgan a la solemnidad de la Natividad o Navidad una importancia tal que se la antecede de un tiempo de preparación, ¿no es cierto? El Adviento. Exacto. De la misma forma que la Cuaresma constituye el tiempo de preparación para la Pascua. Bueno, ahí también vamos a hablar un poco de esa confusión, porque hablamos de viejitos
viejito pascuero. Nosotros tenemos viejito pascuero. Claro, y el viejito pascuero no tendría que ser el viejito navideño. Claro. Exacto. Pero a mí me gusta decirle, vamos a celebrar las Pascuas, y que, bueno, las Pascuas corresponde a la Semana Santa, pero que digan en estas fiestas de Pascua. ¿Te acuerdas las cartas antiguas, las tarjetas de Navidad? Sí. Decían felicidad en estas fiestas de Pascuas. Bueno, y de hecho los jingles de multitiendas, que hoy día se cambió. Ay, verdad, lo que decías tú. Hasta Chayanne cantando, pero dice Feliz Navidad ¿Y para cómo era? todos. Y antes era Pascua feliz para todos. Bueno, ahora vamos a abordar esto desde las tradiciones y las costumbres populares. La verdad es que es frecuente en algunas religiones o países donde esta tradición que tiene un personaje o personajes que visita a los niños para dejarles regalos bajo el árbol de Navidad. Aparte del origen cristiano de la Navidad, digamos, esta fiesta se ha ido mezclando con el carácter religioso y también con una tradición de convivencia familiar, debido en gran medida a la popularidad de esta celebración y también obviamente a la mercadotecnia. En el siglo XIX, cuando la Navidad ya empieza un poco a afianzarse en el carácter que tiene hoy día, estaba popular la costumbre del intercambio de regalos, el personaje de Santa Claus y regalar tarjetas de Navidad. Costumbres que con el tiempo en la mercadotecnia, en especial la norteamericana, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros estamos muy influenciados por un viejito vestido de rojo, sí, auspiciado por la Coca-Cola, aprovecha para expandir su Navidad por el mundo. O sea, es en Norteamérica el que tiene estos símbolos y nosotros nos los adueñamos. Y tiene un carácter un poco distinto al religioso, con temas que no tienen mucho que ver con la tradición de la Navidad, de la Natividad. Claro, bueno, de hecho la Navidad es celebrada por los cristianos, pero también por gente no creyente. Algunos utilizan esta fecha como festejo de convivencia social, como decíamos, y también familiar, sin estar necesariamente vinculada a alguna religión. En muchos lugares de Europa y América hay una creciente tendencia impulsada principalmente desde las parroquias locales para recuperar el verdadero sentido, ese que es religioso de la Navidad y, bueno, por supuesto, rescatar ese verdadero significado que tiene esta fecha. Oye, Oscar, hablando de cositas así como populares y tradicionales, ¿tú sabes por qué los regalos se envuelven? Cuéntame por qué. Bueno, era una tradición que viene un poco de Oriente y que habría comenzado en China en el siglo II, donde se envolvían con papel de bambú y paja de arroz las cositas para que tuvieran buena suerte. Con el tiempo empezó a regalarse género. Antes los regalos se envolvían con género, que obviamente eran grandes piezas que te servían claro, además para que te hicieras ropa. Yo alcancé a recibir... Eran reutilizables. Claro, yo alcancé a recibir regalos con género, pero era porque mi abuelita, la mamá de mi papá, me mandaba género para las Navidades. Nosotros vivíamos en un pueblo, para que mi otra abuelita, la mamá de mi mamá, me hiciera vestidos con esos géneros. Bueno, eventualmente cambia el uso del género al papel y a las imprentas con papel bonito ahora, que cada día es más rara esta situación, porque ahora tú encuentras paquetes envueltos en regalos de papel con papel craft y son mucho más elegantes, sí, donde puedes desarrollar un poco tu creatividad también. Exacto, y yo admiro la capacidad de los japoneses para efectos de envolver regalos sin tan scotch, rápido y con suerte un scotch así. Claro, y si y no, nada sin más. scotch y sin tijera, Exacto, como origámicamente. Exactamente, a eso quería llegar, como tienen instaurada esa cultura a través del origami, justamente. Hay cuestión vinculada a las leyendas populares también en torno a la Navidad. Se habla por ahí de las arañas y el árbol de Navidad. Aquí se habla de una familia de arañas que decoró sigilosamente un árbol para una familia pobre. Sus telarañas se convirtieron en plata y oro al amanecer, creando los primeros adornos. Esa sería como la razón de ser de por la qué leyenda de las arañas, de por qué se decora el arbolito. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Se las mandaron las arañas o no? No, claramente. Ahora hay que arreglar un árbol. Bueno, está también la leyenda de la babushka, que es una leyenda navideña rusa para niños. Esta es una anciana que fabricaba muñecas artesanales y estas eran muñecas de madera pintada a mano con alegres colores. Y adentro escondían otra muñeca y otra hasta bien chiquititas. Yo son las muñecas babushkas, ¿esas las has visto? Sí, que son rusas que se van sacando una y sale otra y otra. Una más pequeñita. Bueno, a babushka le habría gustado tener hijitos, pero no pudo. Y por eso se dedicaba a crear estas muñequitas que traían una muñequita adentro. Ay, qué tierno, qué tierna la leyenda. Está también la historia de la Befana. Y bueno, cuenta la leyenda que los Reyes Magos se perdieron en su camino para llevar regalos al pesebre de Belén.
y unas nubes muy negras se pusieron delante de las estrellas y los 3 sabios no pudieron guiarse por ellas. Para orientarse, preguntaron a todos los vecinos que se encontraron, pero solo una bruja conocida como Befana pudo ayudarles. En agradecimiento, le propusieron ir con ellos hasta el portal, pero Befana declinó la proposición. Al rato se arrepintió de no haber ido con ellos, por lo que decidió dejar un regalo a todos los niños de su pueblo. ¿A ti te ha llamado alguna vez la atención la historia de los Reyes Magos, Oscar? Bueno, sí, siempre. Porque sabes que los Reyes Magos eran otros brujos, entre comillas, eran brujos, Claro. lectores de estrellas, astrólogos. Sí. Razón extraña por la que después la Biblia retira a estos personajes y habla no bien sobre la adivinación. Pero ellos habían calculado que iban a ser un Bueno, todo lo que un tiene dios. que ver con magia está vinculado a lo demoníaco, de Claro, hecho. y lo han sacado a los textos bíblicos. Sí. Resulta que ellos se habían dado cuenta de que, como dijo C.S. Lewis, una vez en el mundo, en un sencillo pesebre, iba a haber algo más grande que todo el mundo, que fue la forma en que describió a Jesús. Y dicen que estos Reyes Magos, que eran magos, sabios, así observantes del mundo, eran de distintos espacios de la tierra. Eran Sí. Por eso uno era negrito porque era de África, otro era blanquito porque era del este de Europa, y así distintos espacios. Capaz Sí. que haya habido un chinito. No eran 3, eran 4. ¿Y habrá habido un chileno? Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no. Pero recuerda que de todas maneras son todos de un mismo origen humano. Exacto. Bueno, la cosa es que eran 4 de estos reyes y uno de ellos se perdió, po. Se perdió en este viaje, no pudo encontrarse con esta caravana de Reyes Magos que eventualmente se tienen que haber encontrado en algún punto en común siguiendo a la estrella. Pero tuvo la posibilidad de conocer a Jesús cuando ya Jesús estaba grande y lo reconoció en algún rincón de alguna ciudad. Mira qué interesante. Qué triste. Él le llevaba joyas de regalo. Claro. Bueno, también está esta leyenda del ayudante de Santa Claus. En esta ocasión viajamos a Suiza para conocer más de esta entrañable leyenda navideña. Ese año la niña Erika decidió no pedir regalos en su carta a Papá Noel. Solo quería que su hermano se empezara a portar bien. Las palabras de la pequeña enternecieron al viejito pascuero que le llamamos nosotros, por lo que decidió ayudarles. Para ello se alió con Krampus, un diablo al que le pidió que fuera a visitar al niño para que cambiara su conducta. Ya, y déjame- aquí déjame- está media oscura la Sí, pero leyenda. déjame asombrarte, ¿has escuchado esa canción? Tan, ta, ta, tan, tan, tararán, Sí. tararán. Bueno, acá dice din don, Cristo nació, etcétera. Pero la canción esa está dedicada a Krampus. Y dice, Este pórtate bien, ya diablillo. viene él, viene Krampus. Y todo lo sabe, la. Es muy linda igual la canción. Ahora vamos a hablar del árbol de Navidad. ¿De dónde nace esta leyenda en el fondo? ¿Y por qué una costumbre de colocar el arbolito navideño en estas fechas? Cuéntanos un poquito de eso, Francisca. Bueno, generalmente está relacionado con orígenes paganos en la adoración de árboles perennes, que son los que no pierden la hojita, como símbolo de vida eterna, y lo relacionaron, este símbolo, con las historias cristianas, pero en realidad 25 de diciembre está súper cerca al 21 de diciembre, po. Claro. Y tenemos un cambio de Ahí estación cambio de interesante. estación, sí. Entonces mucho Para puede nosotros es tener verano. que ver eso, claro. Calurosa Navidad. Para nosotros. Claro, ¿y no, Sí. ¿por qué le ponemos dibujitos de nieve a nuestro arbolito? A mí Bueno, me porque gusta. tú dijiste que estamos Bueno, muy claro, influenciados por los americanos, Norteamérica, digamos. Nuestro pobre viejito pascuero siempre anda envuelto en pantalón con peluche, gorro, le falta la bufanda y los guantes. Ay, Dios mío, me encanta ver esos pascueros que han dibujado ahora con short y polera hawaiana. Bueno, ahí nuestros amigos de 31 minutos han reivindicado el tema de la Navidad más apegado a nuestra realidad. Deberíamos ponerle soles en vez de copitos de nieve a nuestro arbolito. Sí. Bueno, está la leyenda de San Bonifacio Y del en vez siglo de VIII. nieve podría ser transpiración. gotitas Gotitas. de agua. En Alemania, estamos riendo del arbolito, yo amo el arbolito. Ya, pongámonos serios. En Alemania, el misionero San Bonifacio encontró un roble sagrado dedicado a Thor, ese es del martillo, donde se hacían sacrificios humanos. Ay, Dios mío. Lo taló para detener los sacrificios y en su lugar plantó un abeto, que simboliza vida eterna y señala al cielo, un pinito, porque siempre está apuntando hacia el cielo. Sí. Lo decoró con manzanas, que eran el símbolo del pecado, y velitas, que eran la luz de Cristo. Y ahí aparecen las pelotitas rojas y las lucecitas del árbol. Y aparece como un árbol cristiano. Bueno, también está la leyenda del niño Jesús y la familia humilde, una familia medieval. Esta familia pobre Quiero acogió... hacer un paréntesis ahí, Sí, ojo. sí, ¿Y cuéntame. familia pobre? Muy pobre si es del periodo medieval, muy pobre. Sí, muy, pero muy pobre.
Bueno, justamente esta familia pobre acogió a un niño hambriento y con mucho frío en Nochebuena. El niño, que era el niño Jesús, les recompensó plantando una rama de abeto que creció instantáneamente hasta convertirse en un árbol lleno de manzanas, nueces y juguetes, bendiciendo la bondad y la caridad de esta familia. Qué linda leyenda. También está un relato sobre Martín Lutero y las velas del siglo XVI. Es otra versión que atribuye a Martín Lutero la idea de poner velitas en un árbol, que se habría inspirado por las estrellas que brillan a través de las ramas en una noche invernal, creando el primer arbolito iluminado. Hoy no sería conveniente poner velas en un árbol. Pero sabes que yo siempre me acuerdo de mi papá en todos los programas, pero mi abuelita les ponía cabitos de vela, dice, así que les prendía las velitas un ratito y ellos miraban las velitas y después... No, digo por el riesgo de incendio. Eso. O sea, claro, menos en Pirque. Por eso. No, sí, qué terrible. Y en esta calurosa Navidad, justamente. Tenemos también los árboles del paraíso. También el paraíso medieval. En la Edad Media se usaban árboles decorados con manzanas y obleas para representar el jardín del Edén. En esta fiesta de Adán y Eva, el 24 de diciembre, lo que fue evolucionando al día de hoy en el árbol actual. Aquí tiene que haber un elemento de sincretismo. Pues ellos celebraban la historia o sea, celebraban el jardín del Edén. Y las obleas eran por el tema de los árboles que daban maná. Sí. Que baja del cielo. Y se supone que en el paraíso tenían todo. Bueno, y está también el árbol Navidad pagano. Los misioneros usaban el abeto, que es el pino, un árbol que siempre es verde para simbolizar la vida eterna y señalar al cielo, fusionando tradiciones paganas con el cristianismo. ¿Sabes? Cuando dicen esto de los árboles paganos, técnicamente hablando, muy tirado para Rusia y el este de Europa se desarrolla este árbol. En general lo podemos encontrar en toda Europa, pero su fuerte es tirándose hacia allá, hacia la Europa del Este. Bueno, y hoy en día está en todas partes. Sí, porque es un árbol que tiene una producción que se llama de frontera. Es un buen árbol para muchos tipos de suelo, especialmente los ácidos. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar justamente de ese viejo barbón y de traje rojo. Y generoso. Sí. Que dicen que pertenece al mundo de Harry Potter, ¿ah? ¿Sí? Sí, porque para poder visitar todos los países del mundo, tiene un giratiempo. Claro. Y tiene una de esas bolsas con esos hechizos mágicos de la Hermione donde te caben miles de cosas y están todas dentro de tu carro. Hablamos del viejo pascuero para nosotros, pero en rigor es Santa Claus. Y vamos a hablar de los orígenes de este caballero. Básicamente es un personaje que existió realmente. Fue un obispo de origen griego que vivió durante los siglos 3 y 4, Nicolás de Bari, conocido tras su santificación como San Nicolás. Hijo de una familia acaudalada, se ganó la estima de la gente por repartir su riqueza entre los pobres y necesitados, y especialmente por su manera humilde de hacerlo. Sin desear la fama, simplemente se limitaba a dejar por la noche bolsas con dinero en las ventanas de la gente a las que ayudaba. Bueno, y ahí se produce una fusión con el folclore y la mitología. Claro. También está Odín y el solsticio de invierno, Yule, donde los pueblos del norte creían que Odín surcaba los cielos en su trineo durante el invierno, y ahí empezamos a mezclar el trineo con San Nicolás también. San Nicolás, claro. Bueno, también hay villanos muy populares dentro de la cultura pop y que no simpatizan con la Navidad definitivamente. El primero de ellos es el que tengo aquí plasmado en mi polera, el Grinch, el personaje de Dr. Seuss que detesta el ruido y la alegría de los quién, intentando robar la Navidad, pero su corazón al final crece. No vamos a contar porque hay quienes probablemente no conocen la historia completa del Grinch y solamente lo ven como un viejo, o sea, un mono huraño nomás. Claro, y cuando sepan su historia van a entender por qué tiene un perrito. Exactamente. Ya. Está también el que mencionábamos hace un rato, pues Krampus, que en la tradición alpina es un demonio peludo con cuernos y colmillos que azota y se lleva a los niños traviesos en la víspera de San Nicolás, en la noche de Krampus. También está Ebenezer Scrooge, el avaro de un cuento de Navidad que odia la Navidad hasta que los fantasmas lo transforman. Bueno, está Jack Frost, que tiene una historia así como bien especial, porque Jack Frost era lo más inocente que había en el universo de donde vive el viejito Pascuero, el conejo de Pascua y todos los demás. Pero en Santa Claus en la 3 de la película intentó
intentó ocupar el papel de Santa Claus, o sea, ¿cómo se dice? Suplantarlo. Usurpar el papel de Santa. También están, bueno, estos ya son más contemporáneos, los delincuentes de Mi Pobre Angelito, la película, ahí hablamos de Harry y Marv, que aunque no son villanos navideños, sus intentos de robar durante la Navidad los convierten en icónicos antagonistas de esta temporada. Esos son los bandidos mojados. Exactamente. Pero yo quiero hablar de los amigos de Santa también, porque yo los tengo en mi polera, pues ves que yo tengo una, sí, pues tú una tienes polera de Rodolfo. De Rodolfo el Reno. Mira, Cuéntanos ¿te sabes de los ellos. nombres de los No, renos de Santa? Yo solamente Rudolf. Ya, Rudolf, que es Rodolfo, ¿cierto? Sí. Bueno, en general nosotros lo escuchamos obviamente en inglés, porque como este es norteamericanizado, está Dasher, que es el que se llama Brioso. Hagamos una pausa y Sí. me cuentas después. Ya, quedamos en Rudolfo y Dasher. Exactamente. Comienza de nuevo. Vamos a ir con una pausa, una canción, a hacer una pausa musical y regresamos con el desarrollo de este tema tan importante justamente en el día de Navidad, en este jueves ¡Feliz 25. Navidad! Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. Where is Santa and his sled? And tell her why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. All the children are tucked in their beds. Sugar plum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. I love you and you love me, and that's the way it's got to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. Where is Santa and his sled? And tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. All the children are talking their biz. Sugar plum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. Ah, yeah, yeah, yeah. I love you and you love me, and that's the way it's got to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Muy bien, regresamos después de esta pausa musical en este día de Navidad. Quedamos pendientes con los nombres de Con los los nombres de los renos, chiquillos, los amigos de Santa. De viejito Pascuero. De viejito Pascuero y su coche. Bueno, Rudolf, que es Rodolfo, el de la nariz roja. Dasher, Brioso. Dancer, bailarín. Prancer, saltarín. Vixen, juguetón. Comet, cometa. Cupid, cupido. ¿En qué habrán pillado a Cupido que le pusieron ese nombre? Donner, trueno y Blitzen. ¿Cuántos rayo. son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 son. Nueve, los son ¿cómo los organizó? Claro, porque son de a 2 y Y el que va Rodolfo va al principio. claro, Porque fue el guía que cuando falló uno, Rodolfo se por puso su ahí nariz. roja para que vaya iluminando y avisando, aquí vamos. Y que salgan los niños corriendo a buscar a viejito Pascuero. Exactamente. Ahora entramos en tierra derecha con lo que tiene que ver siempre en términos de la temática que hablamos con el arte. En este caso, la literatura. La Navidad en la literatura es un vasto universo que abarca desde los orígenes cristianos en la leyenda dorada, pasando por la crítica social y la redención en la época victoriana. Ahí tenemos a Dickens, ¿no es cierto? Hasta relatos infantiles llenos de fantasía como los de Andersen y cuentos realistas y melancólicos como Chekhov y Capote. También está el misterio con Agatha Christie, mostrando temas como la familia, la generosidad, la nostalgia y la renovación, consolidando un imaginario colectivo muy potente y comercial hoy en día.
Cuéntanos estos clásicos fundamentales para partir. Bueno, vamos con Cuento de Navidad de 1843 de Charles Dickens. Este es un clásico de la literatura. Lo han llevado muchas veces a la gran pantalla en el tema, o sea, con el título Cuento de Navidad. Narra el cambio que opera en la vida de un avaro hombre, Scrooge, Ebenezer Scrooge, tras la visita en Nochebuena de los fantasmas de las Navidades, pasada, presente y futura. Este protagonista, tras conocer la infelicidad y la soledad que conlleva su estilo de vida, decide cambiar y se empieza a preocupar un poco por el mundo que le rodea, actuando con más bondad, se gana el amor de la gente, y con este relato el autor ha propuesto remover un poco las conciencias de los lectores y convencerlos de la necesidad de que hay que ser bondadosos y practicar mucho la caridad en un mundo injusto. También está La leyenda dorada de Jacobus de Vorágine de 1292, un texto medieval que cimentó gran parte de la narrativa cristiana de la Navidad. Tenemos El árbol de Navidad de Hans Christian Andersen, un clásico también infantil sobre un abeto y sus aventuras, lleno de melancolía y fantasía. Esta Banca también de 1886 de Anton Chekhov. Banca es un niño huérfano que dedica la Nochebuena a escribir una carta a su abuelo. El niño relata las miserias y penurias que vive bajo las órdenes de un zapatero en Moscú y esperanzado ruega por ir a la aldea y reunirse con su abuelito. Con este relato, Chekhov critica un poco a la sociedad europea de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con el maltrato y la marginalidad que sufrían muchos niños huérfanos de la época. ¿Te acuerdas de algún cuento triste con otro niñito huérfano o niñito con muchas necesidades que lo conversamos alguna vez? Sí, sí me acuerdo. La vendedora de cerillas, sí, ¿te acuerdas? Cerillas. Uy, qué triste. Sí. Yo no conocía ese cuento hasta ese momento. Ahí destruí un poco tu vida. Sí, definitivamente. Tenemos Un árbol de Noel y una boda de Dostoyevsky, un cuento que tiene poco que ver con lo que hemos visto anteriormente, ya que muestra lo que piensa el propio autor sobre dicho festejo. Un árbol de Noel y una boda refleja en el fondo un profundo conocimiento del escritor ruso sobre la mente y las pasiones humanas. Lo hace a través de un relato en el que muestra cómo los hombres pueden omitir el sentido de belleza y la generosidad en contexto de Navidad, con tal de satisfacer la propia ambición. También está Un recuerdo navideño de 1967 de Truman Capote. Este cuento evoca las navidades del narrador cuando era un niño y mantenía una gran amistad con una prima anciana. Capote conmueve al lector y le traslada a un mundo de ambos personajes. Se basa en pequeños detalles y en el mimetismo hacia los restos de familiares. Tengo 7 años, ella 60 y pico. Somos primos, muy distantes, y hemos vivido juntos. Bueno, desde que yo lo puedo recordar. Viven en la casa de otras personas, parientes, y aunque no tienen poder sobre nosotros y con frecuencia nos hacen llorar, en general no advertimos mucho su existencia. Ese es un pedacito del libro donde él se compara con esta prima. Tenemos también La conversación de Navidad de Dylan Thomas, que bueno, básicamente lo que hizo fue aportar una prosa poética y nostálgica que va capturando la esencia de la festividad desde una perspectiva netamente personal. Está también Navidades Trágicas de 1939 de Agatha Christie. En Nochebuena, la cena de la familia Lee es interrumpida por un ruido de muebles que se rompen, seguidos de un grito desgarrador. En el piso superior, el cuerpo del tiránico Simeon Lee yace muerto sobre un charco de sangre. Con el cuello... ¡Ay, qué terrible! Con el cuello... Pero cuando Hércules Poirot, nuestro héroe de siempre, quien pasa las navidades en el pueblo, en casa de un amigo, se ofrece para ayudar, se encuentra con una atmósfera de mutua sospecha. Tú fuiste. Aparentemente, todos tenían razones para odiarle. La autora facilita elementos suficientes para que cada cual vaya construyendo sus propias hipótesis y sorprende y maravilla su habitual capacidad para conseguir que todos parezcan culpables. Quien también incursionó en este ambiente navideño fue el colombiano Gabriel García Márquez con su obra Por Decreto. Aquí ofreció una visión irónica y personal sobre la alegría que circunda en esta fecha tan importante para los cristianos y para aquellos que desean compartir en familia nuestra querida Navidad. Está también El Cascanueces y el Rey de los Ratones de 1816 de Ernest Hoffmann. En Nochebuena, Mary y su hermano descubren impacientes un fantástico árbol de Navidad iluminado con cientos de velitas, lleno de juguetes y golosinas. El niño recibe un astuto zorro rojo y un batallón de húsares con espadas y caballitos de plata, mientras su hermana queda prendada de un humilde y pequeño cascanueces que estaba medio escondido en el árbol.
A partir de aquí, la niña vivirá emocionantes aventuras en las que Cascanueces tomará vida y deberá lidiar contra los húsares de su enfrentamiento, en su enfrentamiento al rey de los ratones. La imaginación combinada con un toque siniestro logra crear un mundo fantástico casi inigualable que cautiva a grandes y pequeños durante años. Esta obra se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica y navideña de todos los tiempos, y tiene también una obra de un ballet muy bonito que se llama El Cascanueces, Justamente. y escrito y musicalizado obviamente por Tchaikovsky. Bueno, antes de continuar con la siguiente parte de este programa, en donde revisamos algunas películas emblemáticas sobre el tema que estamos revisando, en este caso la Navidad, ¿qué tal si hablamos un poco también de esas tradiciones típicas acá de nuestro país en torno a la Navidad? No sé, por ejemplo, en la cena de Nochebuena, ¿qué se estila comer junto a la familia? No sé, siempre es como, igual es una comida especial. Claro. Sí. ¿Sabes En qué? Estados Unidos, no sé, el pavo, el pollo. No, el pavo, básicamente. Ay, pero ¿sabes por qué el pavo? Porque ¿Eh? en realidad justo se les junta a ellos la celebración del Día de Acción de Gracias. De Acción Donde de Gracias. los indígenas llevaron pavito a comer para darle a los protestantes que estaban ahí, que eran los padres de la... ¿Cómo se llamaban? Los colonos. Los colonos. Pero que se olvidaron pronto los colonos, ¿ah? En vez de haberle agradecido por el resto de su historia. Que los salvaron de una hambruna terrible porque era invierno, habían perdido las cosechas porque no sabían cómo eran los ciclos de campo en esa fecha. Pero sabes que nosotros en la casa después, cuando yo ya me hice dueña de la cocina, hacemos pavito. Sí, el pavo es como lo típico, o una carnecita rica, O un pollito relleno. Exacto, con miguitas siempre. de pan. Y, bueno, también ahí obviamente las decoraciones que ya igual las mencionamos. A veces poner velitas en la mesa esa cena. Exactamente, algo especial. Claro. Y bueno, también el típico colemono. Pues, sí, Ay, sí, qué rico. ¿qué es la Navidad o las fiestas de fin de año sin el colemono? Y sin el pancito de Pascua. Ese que es por el cierto otro. se llama pan de Pascua de nuevo. Y entramos de nuevo en esa disyuntiva del pan de Pascua, el viejito pascuero. Pero ¿sabes qué es lo bonito? ¿Tú te has fijado que a veces en estos supermercados nuestros ya están vendiendo otros productos que son Es el- parecidos al pan de el Pascua? pan de Navidad. No, yo creo que se llama de Pascua. Y el panetón, por ejemplo, o hay un queque inglés también que se parece mucho a nuestro pan de Pascua. Lo que a mí me gusta ver es que esta receta no es tan solo nuestra. No es que sea la misma, no vas a encontrar pan de Pascua en otros países tal vez, a menos de que obviamente los hayan importado de Chile. A mí no me gusta con las frutas Con la confitas, fruta- me gusta con solo frutos secos. Pero a mí me gustaba con Almendra frutos secos. y ¿cómo pero, se llama? Nueces. pero parece que uno se va poniendo, cuando se va poniendo más viejito, Oscar, te va gustando, porque a mí ahora me gusta con Pasas incluso, o sea, pasa y pasa frutos las secos. paso. pero después te va gustando. Pero ¿sabes qué? Lo que te decía, que es lindo ver que en otros países del mundo tienen para estas mismas fechas cercanas panes muy similares al nuestro. Los panetones, la rosca de reyes, que son con frutas confitadas, que son de otros colores, que tienen esencia y que tienen licor también algunos, que son muy ricos también. Con licor. Sí, siempre te acuerdas de las tortas infantiles. Una vez Sí, había sí. una persona que decía, oye, ¿por qué los chilenos toman tanto alcohol y como que son tan resistentes? Y alguien dijo, oye, pero si a nosotros a los 6 años nos dan tortas bañadas en aguardiente. Exactamente. Con jugo de piña. Sí, ahí, claro, ahí está la razón de ser. Sí. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long,
Bueno, ¿qué otras cosas son clásicas de costumbre en Navidad? No sé, el pesebre se estila todavía, ¿no? Hay casas que yo no he visto pesebres, es como que está el arbolito nomás. Yo creo que tiene un poco que ver con la tradición religiosa de la familia, Claro. porque nosotros celebramos el nacimiento, así que por lo menos en mi casa personal, en mi casita de oso, está el pesebre como lo más pesebre. importante. ¿Qué Pero, es lo que debería hacer? claro, y el arbolito, el pesebre está debajo del arbolito porque Claro. el arbolito protege y la estrellita de Belén está en la punta del árbol porque es toda la simbología del proceso. ¿Y se seguirá incentivando esa creencia en el viejito pascuero, en Papá Noel, en Santa Claus? Me refiero porque yo, por ejemplo, cuando chico escribía cartas al viejo pascuero. Sí, pues. Y hoy día los chicos, yo no tengo hijos, por eso pregunto. Bueno, yo sé que tú andas en el centro de Santiago, ¿ves? Si quieres te puedes dar una vuelta en el Correo de Chile, todavía están recibiendo Ese es un cartas para el clásico. viejito y Claro. tú puedes ser el viejito pascuero. O sea, tú vas, buscas la cartita, sí. compras el regalito y lo mandas, lo tienes que llevar al correo para que ellos lo envíen. distribuyan. Qué bonita iniciativa esa. Yo participé en eso cuando no tenía hijitos y cuando tuve hijitos, porque eran tan lindos los niños, dije yo, como tengo un hijito, voy a llevar regalitos para otro hijito. Ya después con el tiempo, Correos de Chile igual tiene nuevas normativas, así que no sé cómo estará funcionando ya si el tejemaneje de los regalos. Pero ¿sabes qué? Ahí en el tema de los regalos hay otra tradición, Oscar. Mi mamá me contaba a mí que ellos dejaban sus zapatos viejos, porque no eran Claro. ricos, eran pobres. A veces dejaban sus zapatitos viejos y les traían zapatitos nuevos y los podían ver al día siguiente. Qué bonito. Y a veces tenían que dejar sus zapatitos porque dentro de los zapatos les dejaban cositas. Juguetitos, Claro. chucherías. Y en parte en ese tiempo tampoco es que hubieran grandes juguetes en Chile. Sí, la historia de los juguetes No. en Chile es tardía también. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay hoy día? Es que antes tú abrías tu regalo al día siguiente, como todavía lo hacen en otros países. Y nosotros tenemos la tradición de que a las 12, puedes abrir tu regalito. La ansiedad. Claro, es bien excesivo. Ansiedad. De tener el regalo. Y la misa del gallo. La misa del gallo, bueno, sabemos que a medianoche, pero para quien no sepa en qué consiste y cuál es la diferencia a la misa típica de día domingo, ¿en qué consiste la misa de gallo? Es una misa católica nocturna de Nochebuena. La Nochebuena es la noche previa a la Navidad. Sí, O sea, a la natividad, o sea, al nacimiento. el nacimiento. Y en ella se conmemora el nacimiento de Jesús, pero recibe el nombre porque aparte que se celebra cerca de la medianoche, es porque el gallo habría sido el primero en anunciar el nacimiento de Jesús. Entonces, por eso se llama la misa del gallo. Yo no estoy segura si todavía termina a las 12 de la noche. Puede que en algunos lugares sí y en otros no, porque yo he sabido de gente que va a la misa del gallo y llega a la casa a cenar y después viene la Navidad. Ujú. Y también he sabido de gente que alcanza a cenar, se van a la misa y vuelven ya a las 12 y ya el viejito pascuero ya pasó por el arbolito, así que dejó los regalitos. Dejó de pasadita. los regalitos. Generalmente pasa porque el papá a veces se demora en ir a cerrar la puerta para que quede segura la casa. Entonces para dejar Bueno, y tal vez la a ventana quien abierta. cuando chico no uy, mire, vamos a ver si viene el viejito pascuero, y te llevaban para afuera, así a mirar el cielo mientras Mientras el viejito llegaba a la casa. Claro, ponían los regalos, en fin. A mí me pasó mucho eso de que mis hijos corrían escuchando campanitas por todas partes. Y Ya, después pasaba el viejito pascuero. el viejito pascuero. Bueno, vamos a mantener entonces la ilusión. Obviamente, claro que sí, que desde luego que si perdimos la fe que somos nosotros. Además yo todavía le pido al viejito pascuero cosas para mi vida. Son casi todas no concretas. Bueno, ahora vamos a pasar Al cine, al vámonos al cine, cine. vámonos al cine. Bueno, vamos a partir con películas que tienen que ver más bien con Con la resignificación de la unión familiar, porque es como Sí. nuestro leitmotiv de Navidad, especialmente en Occidente y en Chile yo creo que también. Sí, yo creo que también. Y bueno, aquí vamos a hablar de películas extranjeras, pero en el fondo que dejan el mensaje de todas maneras, porque es una cuestión Y es bueno de darse humanidad. maratones de películas navideñas Sí, antes de Navidad. sí. Partamos. Ya pues. Qué bello es vivir, de 1946, de Frank Capra, que básicamente es un estudio sobre El desvivirse. el desvivirse, justamente, y el valor que tiene justamente la vida, una vida ordinaria, una vida no ordinaria de rasca, sino que una vida común. ordinaria común, como la que todos vivimos. Estándar. Exactamente. Claro. Está también El apartamento de 1960 de Billy Wilder o Wilder. Bueno, aquí se habla un poco sobre la soledad urbana y la integridad moral
bajo las luces de una oficina. Esta es media así como, en tiempo de Navidad hay un Es muy conflicto buena, es emocional un ahí. clásico, es muy, muy, muy buena. La siguiente también lo es más contemporánea, es más nueva, desde el año 2023. Los que se quedan, yo la vi en el cine, genial, de Alexander Payne. Básicamente son 3 personas solitarias, un profesor, un estudiante y también Parece que una auxiliar, persona que, sí, un que auxiliar limpiaba. de La vi, es aseo. muy bonita. Sí, es muy, pero muy, muy, muy linda y que en el fondo se ven forzadas a convivir en el internado en esta época, justamente. En el internado, digo yo, porque el profesor como una es del U, internado, claro. el estudiante está en el internado y la auxiliar de servicio también trabaja en el internado. Y claro, en la época de Navidad todos sufren una situación en que los obliga finalmente a quedarse quedarse. ahí y a vivir estas fiestas juntos. Está The Dead, Dublineses, de 1987, del director John Huston. Esta es una meditación poética un poquito sobre el pasado y la muerte. Así donde también se rememora un poco en tiempos navideños. Está también un clásico de Ingmar Bergman del año 1982, Fanny y Alexander, que básicamente habla de la dualidad entre la calidez familiar y el rigor autoritario en el contexto obviamente familiar. Está también El Bazar de las Sorpresas, de 1940, que habla un poco sobre el humanismo y la melancolía en un entorno laboral. Bueno, y recuerden que todas estas películas están en un contexto donde la Navidad está pronta o se está desarrollando. También tenemos un cuento de Navidad del año 2008, que bueno, básicamente es un dramatismo francés sobre una familia rota y también habla de una enfermedad que los agobia. Está El Festín de Babette, de 1987, de Gabriel Axel. Bueno, aquí un poco hablan sobre arte y gastronomía como actos de gracia divina, también en contexto navideño. Crazy, del año 2005, de Jean-Marc Vallée. Es la lucha básicamente por la identidad sexual en una familia conservadora. Tremenda. Sí. En la mesa ahí discutiendo temas, mesa En navideña. el contexto de Navidad es interesante por lo menos darle un espacio para verla. ¿Qué tenemos? ¿Qué Y sigue? nos queda Metropolitan, de 1990, dentro de estas películas de resignificación de la unión familiar, de Whit Stillman, que es una sátira social sobre la burguesía joven y el fin de una era. Ahora vamos a pasar a películas que hablan del realismo social y también de los conflictos humanos. Por un lado tenemos Plácido, de 1961, de Luis García Berlanga, que es una mordaz crítica a la hipocresía de la caridad burguesa. Ujú. Está también Feliz Siempre Navidad. en el contexto de Navidad. De la Navidad, claro. Está Feliz Navidad, de 2005, de Cristian Carión, donde la tregua muestra una tregua real en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Qué cosa más linda esta película. Vamos a pasar ahora El hombre que inventó la Navidad, del año 2017, que básicamente es el proceso creativo de Dickens enfrentado a sus traumas. Ujú. Y yo quiero mencionar una acá, la última tal vez de este espacio de realismo social, que es Joya de la Familia, de 2005, de Thomas Besucha, que es un drama familiar sobre la aceptación y la pérdida inminente justo en medio de una celebración familiar. Ahora vamos a pasar a las perspectivas oscuras y antinavideñas. Aquí hay una película que me encanta, de mi director favorito, Stanley Kubrick, de 1999, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, que básicamente es una odisea psicosexual enmarcada en la estética navideña. Ahí Tom Cruise y Nicole Kidman se las mandan. Sí, no, y como que poniéndote ahí en la línea entre... ¿Y ahora qué hago? Exactamente. ¿Qué pienso? ¿Qué creo? Esta una que me gusta mucho a mí, de Alex de la Iglesia. Es buenísima. El Día de la Bestia, de 1995, que es una sátira satánica sobre el fin del mundo en Madrid, pero es buenísima. Es pero muy es que buena. buena, es poco decir, es increíble Sí. de buena. Bueno, también está Eduardo Manos de Tijera, eso está en Hostia. Está en, Sí, que esa es una película española. Pero no, es El joven Manos de Tijera, de 1990, del director Tim Burton, que básicamente lo que habla, lo que se muestra en la película es la intolerancia a esa normalidad, entre comillas, frente a un forastero que básicamente es diferente. Y obviamente está en un contexto navideño, finalizando la película. Batman Vuelve, que también es de Tim Burton, bueno, también está en un contexto navideño. Ahí vemos la soledad de los monstruos en Ciudad Gótica.
Navidades Negras de 1974 de Bob Clark. Es una película de terror psicológico que rompe, el estereotipo de la seguridad dentro del hogar, también obviamente en un contexto navideño. Hay una película que se llama Noche sin Paz, Violent Night. Es del 2022, donde un grupo de mercenarios asalta una mansión adinerada en Nochebuena. Pero Santa Claus, que es David Harbour, mijito rico, el de Stranger Things, interviene para defender a la familia en una mezcla de acción y humor oscuro. Esa está en Netflix, ¿eh? Y es muy recomendada para reírse un rato, porque la verdad es que igual es media absurda, no es tan tremenda. Es una mala película de acción, diría yo, con un excelente personaje principal nomás. Bueno, también hay animaciones que grafican este contexto navideño. Ahí está Klaus, por ejemplo, del 2019, que básicamente es un análisis sobre cómo la bondad puede transformar el odio sistémico. Está también Cuento de Navidad de Scrooge de 1951 de Brian Desmond Hurst. Esta es la versión más fiel a la crítica social de Dickens, pero yo quiero decir que Cuentos de Navidad, de donde sale Ebenezer Scrooge, la vamos a encontrar con animaciones de Los Simpsons, de Pequeño Pony, de hasta Jim Carrey ahí. Todos tienen una versión, eso de la campana, ¿cómo? Salvados por la Campana. Todas las series han hecho una especie de remake de este cuento. Exacto. Así es que yo creo que todos lo sabemos, ya sabemos de qué se trata. Está también La Navidad de Charlie Brown de 1965, que claro, es una crítica abierta al consumismo y a la depresión estacional en este contexto navideño. Hay muchas otras películas, por ejemplo Duro de Matar, que está en contexto también navideño. Está El extraño mundo de Jack, no podemos dejar de mencionarla, aunque la mencionamos en Halloween, pero obviamente es una temática doble ahí. El Expreso Polar, a propósito o sea, Duro de Matar no tiene nada que ver con animación, pero está en el espacio navideño. Exacto. Que igual es un buen contexto, Oscar, porque te hace reflexionar sobre lo que está pasando y dónde están todos en otra onda y siguen pasando estas cosas, así como en la de Alex de la Iglesia pasa eso, pues está en la Navidad y tú estás en medio de estos dos eventos. Estas situaciones oscuras. Buena, claro. Sí. El Expreso Polar. ¿Sí? Y también, cómo no mencionar a los Gremlins, que también Eso. está en ese contexto navideño. Se nos acabó este programa especial. Antes de terminar y de escuchar la reflexión de todas las semanas de José María Idoyaga, es importante señalar que en la Biblioteca Pública de Pirque se está realizando un mural de mosaicos a cargo de Maritza Quinteros. Es una actividad, una iniciativa que también busca voluntarios, así que si ustedes quieren participar, basta con acercarse a la biblioteca o escribir un correo a biblioteca@corpirque.cl para poder informarse al respecto y participar, ser parte de este proyecto que también está en el contexto de los 100 años de la comuna. Y que permanecerá en el tiempo, chillos. Es muy interesante poder participar de actividades y acciones como estas. Exactamente. Nos vamos con José María Idoyaga. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Feliz Navidad. Y bueno, la próxima semana les decimos Feliz Año Nuevo. O le decimos antes igual para efecto, porque vamos a estar el día jueves. Va a haber sido Año Nuevo. O sea, hasta el próximo año les podemos decir. Exactamente. Cuídense mucho, que estén muy bien. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Próspero Año Nuevo. Que estén muy bien. Chao, chao. La Navidad en su esencia. Buenos días. Les habla José María Idoyaga en esta cápsula especial donde nos sumergimos en el corazón de la Navidad. Una época que llena las calles con luces, los hogares con aromas y los corazones con una emoción especial. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Recorramos juntos el origen, los símbolos y las costumbres de la Navidad y ese intangible espíritu que define estas fechas. Todo comienza con un hecho fundacional, el nacimiento de Jesús de Nazaret. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa precisamente nacimiento. Para millones de creyentes en el mundo, el 25 de diciembre es la celebración de un misterio profundo, la idea de que Dios se hace humano compartiendo nuestra historia desde la humildad de un pesebre. Es la fiesta de la encarnación, de la luz que llega en la noche más larga del año. Y hablando de pesebres, ¿quién no ha montado o visto un nacimiento
Esta tradición, que se atribuye a San Francisco de Asís, nos trae la escena completa a la casa. María, José, el niño, los animales, los pastores. Cada figura nos habla de sencillez, de acogida, de que lo extraordinario puede llegar en lo más cotidiano. Y si el pesebre se ve, los villancicos se escuchan. Estos cantos, que nacieron como canciones populares en los pueblos medievales, son la banda sonora de la Navidad. De Campana sobre Campana a Blanca Navidad, llevan en sus notas la alegría, la narración y la fe de generaciones. Son el pueblo cantando la historia. Llega la Nochebuena y con ella dos pilares de nuestras costumbres: la cena y los regalos. La mesa compartida es el símbolo de la abundancia compartida, del círculo familiar reunido, del aquí y ahora que fortalece nuestros lazos. Y luego los paquetes de regalos bajo el árbol. Esta tradición tiene un eco bíblico en los regalos de los Reyes Magos, pero en su corazón simboliza el amor hecho tangible. Es el gesto de decir pienso en ti y de imitar la generosidad que se celebra en esta fecha. Pero si todo esto son las hojas y las luces del árbol, el espíritu de Navidad es el tronco que lo sostiene. Es el impulso a ser más solidarios, a tender la mano al que tiene menos. Es la excusa perfecta para reconciliarnos, para perdonar esa deuda emocional pendiente. Es la esperanza de que un nuevo año puede traer un nuevo comienzo. Es la celebración de lo mejor que podemos ser, seres en comunidad, capaces de amor, alegría y gratitud. Así que en estos días, ya sea que vivamos la Navidad desde la fe cristiana o desde la tradición cultural, tenemos una oportunidad. Podemos mirar más allá del ajetreo y conectar con esa esencia, la luz que vence la oscuridad, el amor que se hace gesto, la paz que empieza en nuestro propio corazón. Les deseamos una muy feliz y consciente Navidad. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.